Bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal Ensecris, Enseñanza Cristiana, con el pastor Giovanni Maldonado. Hoy vamos a hablar acerca de las características de un plantador. Al plantar iglesias es una de las cosas que hay que hacer, escoger a los plantadores. Y cuando la iglesia o tu iglesia deciden ir a plantar iglesias, deben escoger bien. Hoy no vamos a hablar acerca de cómo escoger a los plantadores, eso lo vamos a dejar para otro video, pero quiero hablar acerca de las características que debe de tener un plantador para que a la hora de escoger sepas cómo y quién debería plantar iglesias. No todos son llamados a plantar iglesias, eso es muy claro y es importante aclararlo y entenderlo para que cuando empecemos una nueva iglesia no nos trunquemos cuando llegue lastimosamente el fracaso de no plantar una nueva iglesia, porque el que está plantando o los que están plantando no tienen el talento, los dones o específicamente el llamado para ello. Muy bien. Características de un plantador de iglesias. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver o que tiene que tener un plantador de iglesias? Primero, el llamado. Una persona que va a plantar iglesias debe de saber que ha sido llamado para ello. Y aquí quiero hablar acerca de un poco de mi experiencia. Muchas veces confundimos los llamados de Dios para nuestras vidas y pensamos que Dios nos está llamando para algo, pero realmente tiene otro propósito para nosotros. Ese fue mi caso. En su momento Dios me llamó para ser pastor y aunque soy pastor de iglesias, realmente no fue el primer llamado que Dios me dio, sino de plantar una nueva congregación, de plantar iglesias. Lo entendí más adelante y por eso fracasé en parte mi ministerio al principio, pero esos errores y fracasos me ayudaron para desenvolverme mejor más adelante. Por lo tanto, una persona que va a plantar iglesias tiene que saber que tiene un llamado y el llamado para plantar iglesias. En Juan 15:16 nos habla y nos dice, no me escogieron ustedes o a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto que perdure. Es Dios quien nos llama, por lo tanto el llamado tiene que ser divino, estimados hermanos. Tiene que ser de parte de Dios, no de hombres. Tal vez nuestros pastores o líderes denominacionales ven en nosotros actitudes o algunos dones que nos llevan para ese ministerio, pero tú como persona, como individuo, tienes que saber que Dios te llamó. Entonces ese llamado tiene que ser divino. Ese llamado tiene que ser confirmado por ti mismo. Tú tienes que estar seguro de eso. Tiene que ser confirmado aún por nuestros propios pastores, porque ellos son los que ven en nosotros algo por lo cual Dios nos está encaminando a una parte o a un propósito de nuestro ministerio o nuestra vida cristiana. También los miembros de la iglesia ven en nosotros ese llamado. Pero lo principal, eres tú que tienes que saber que Dios te llamó. Eres tú que tienes que confirmar ese llamado. Y tercero, ese llamado tiene que ser específico. Tiene que ser específico porque no es lo mismo ser pastor que plantador de iglesia. No es lo mismo ser un predicador que un maestro. No es lo mismo, estimados hermanos, una persona que, que es apóstol o una persona que es pastor. Cada llamado es diferente, es específico. Entonces tú tienes que saber que ese es tu llamado. Porque en la plantación de iglesias, y yo siempre lo digo, que cuando alguien es llamado a plantar iglesias y va y levanta una iglesia y no tiene el llamado de pastor, a veces pasa que ese mismo plantador que levantó la iglesia, si lo dejas mucho tiempo, 2, 3 años, resulta que él mismo se sentirá abrumado, él mismo se sentirá que quiere tirar la toalla porque no tiene las actitudes para pastorear más tiempo a esa gente, sino que él quiere ir a otro lado a plantar iglesias y muchas veces esas iglesias desaparecen por ese asunto o se debilitan o decaen. Por lo tanto, ese llamado tiene que ser específico
Y ese llamado tiene que ser satisfactorio. Cuando decimos satisfactorio, hermano, tiene que tener vocación, tiene que gustarte lo que haces, tiene que gustarte con todo lo que conlleva ser un plantador de iglesias. Entonces, primera característica de un plantador de iglesias, un llamado. Tiene que tener un llamado. No necesitas haber salido de un instituto bíblico, pero necesitas estudiar si no lo estás haciendo. Si una persona no tiene estudios bíblicos, ¿puede ir a plantar iglesias? Puede ir a plantar iglesias. Si una persona tiene estudios bíblicos, ¿puede ir a plantar iglesias? Puede ir a plantar iglesias. Aquí el asunto no es si tiene preparación bíblica, teológica, no, es si tiene un llamado de Dios. Y Dios nos va preparando en el camino. Soy de los que piensa que debemos estudiar. Estimados hermanos, debes estudiar. Otra característica que debe tener un plantador de iglesias es que tiene que tener visión. Un plantador efectivo ve las oportunidades en medio de las circunstancias. Es el que ve una iglesia donde nadie ve una iglesia. Es el que ve claramente el futuro que debería ser en ese lugar. Un plantador de iglesias tiene una visión clara de lo que Dios quiere hacer en la comunidad donde él siente que se debe levantar una iglesia. Por eso es importante que el plantador tenga una relación con el Señor, para que esté en constante comunicación con Dios, para que él sepa a dónde debe plantar y la visión que quiere específica en ese lugar. Dice en Nehemías 2:5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es Nehemías hablando al rey donde él estaba haciendo, o donde él estaba, porque el pueblo de Israel había sido cautivo y había sido arrancado de su tierra y llevado a otra tierra. Y Nehemías se dio cuenta de la ciudad que estaba destruida, los muros destruidos y estaban en oprobio. Él era el copero del rey y entonces el rey lo ve triste y él lo hizo pensando en que Dios podía hacer algo a través del rey. Y él ya visualizó qué es lo que él podía hacer en el lugar. Y lo mismo es nosotros o aquellos que plantan iglesias, qué es lo que deben hacer en el lugar. Visualizan lo que Dios quiere para ese lugar. Cuando hablamos de visión, como decimos, es ver el futuro de lo que Dios quiere hacer ahí. Nehemías entendía eso y aprovechó la oportunidad que tenía para presentarse al rey, decirle lo que quería hacer y dice que encontró gracia Nehemías con el rey y el rey lo mandó a edificar los muros de Israel. Un plantador debe de tener visión. Tercero, un plantador tiene que ser inclusivo, estimados hermanos. Cuando hablamos de inclusión en la plantación de iglesias, decidimos que el plantador tiene que incluir a otros en el ministerio. No recomiendo que una persona vaya a plantar iglesias, porque es mucha carga, mucho trabajo y necesita apoyo. Por eso es importante también que el plantador tenga el apoyo de un pastor que será su mentor, que tenga el apoyo de toda la iglesia madre que va a apoyar a esa iglesia hija, a ese plantador. Lo puede apoyar económicamente en oración, pero también dándole un equipo de trabajo que lo va a ayudar a plantar esa iglesia. Por eso debe de ser inclusivo. Y el plantador tiene que ser un líder que se adapte, que incluye a otros según los dones y talentos que tiene. Porque tal vez el plantador no es músico, pero puede recibir a alguien que sea músico. El plantador también no es un plantador de intercesión, no es una persona que intercede, pero le pueden dar a alguien así. Tal vez él tiene debilidad con los niños, le puede dar a una persona que ayude con los niños. O sea, un equipo efectivo según los dones necesarios para la plantación de iglesias. Entonces, un plantador tiene que ser inclusivo. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno. No mandes, estimado pastor o iglesia, si quieres plantar, a solo una persona. Tienes que mandar un equipo que va a ayudar a ese plantador en la plantación de iglesia.
características de un plantador, estamos hablando acerca de eso. Llamado, tener visión y ser inclusivo. Otra característica es que el plantador va donde los perdidos. Cuando hablamos de plantación de iglesias, hay diferentes testimonios de gente de cómo levantó una iglesia. Y yo quiero aquí hablar acerca de aquellas iglesias que se levantan con gente que viene de otras iglesias. ¿Ok? Sí, tal vez fueron desprotegidos, sí, tal vez fueron personas que no eran atendidas y por eso se unieron y levantaron una iglesia. No estoy diciendo que está malo, pero realmente esas son personas que ya están salvas o ya se les habló del evangelio. Un plantador tiene que ir donde están los perdidos, donde la gente no ha conocido a Cristo. Un plantador de iglesias tiene que tener esa valentía de ir y presentar el evangelio a aquel que lo necesita. Cuando leemos nosotros en Mateo 4:19 dice, yo los haré pescadores de hombres. Entonces nosotros debemos de ir donde están los perdidos, porque dijo el Señor, yo los haré pescadores de hombres. Un plantador de iglesias debe ir donde están la gente que no conoce del Señor. Y repito, que no conoce del Señor. Es fácil ir a una persona que ya conoce del Señor. Y a veces muchos buscan eso, pero les traen problemas a veces. Esas personas que vienen heridas de otras iglesias. No estoy diciendo que no necesitan edificación, ser discipuladas, pero es mejor ir donde aquellos que no tienen a Cristo y empezar una iglesia desde cero de esa manera. Otra característica que debe tener un plantador de iglesias es que tiene que tener el apoyo del cónyuge incondicional. Si un plantador va solo y no tiene el apoyo de su esposa o su esposo, créanme que es un problema. Es un problema porque es posible que divida la familia, es posible que le traiga conflictos matrimoniales y aún con los hijos. Entonces, por eso es importante que tenga el apoyo de su cónyuge. En este caso, no necesita o no es necesario que su esposo o esposa del plantador lo acompañe al lugar, aunque de vez en cuando debería de ir. Pero sí debe de recibir y saber la esposa o esposo del plantador que él es el llamado. Ese es el llamado que tiene. Por lo tanto, como es el llamado que tiene, debe de apoyarlo incondicionalmente en oración, de saber que él puede ir tranquilo, porque sabe que en su casa entiende eso. Pero como dije, de vez en cuando su esposo, su esposa del plantador, debe ir al lugar de plantación y acompañarlo. Y si es posible, es preguntarle antes de ir, esposa o esposo, ¿cómo me quieres ayudar tú para plantar esta nueva iglesia? Si el plantador no tiene el apoyo del cónyuge, no lo mandes. Y esperemos en Dios para que el esposo o esposo del plantador pueda aceptar el llamado y apoyar en ese ministerio de su pareja. Es importantísimo esa parte. Otra característica, un plantador es dedicado al crecimiento de la iglesia. Como plantador, y no es jactancia, créanme que no, a mí no me costaría levantar una iglesia en un mes, 2 meses. No es tan difícil. Lo difícil es que la iglesia crezca, que se desarrolle. Lo he dicho muchas veces. Hasta he hecho videos acerca de cómo hacer que tu iglesia se desarrolle y crezca y se multiplique. Es lo más difícil. Por lo tanto, el plantador, mientras sea él el encargado de esa nueva iglesia, tiene que trabajar para que los creyentes crezcan espiritualmente, para que la iglesia crezca orgánicamente, o sea, que la iglesia crezca organizativamente en todos los sentidos, y para que la iglesia también crezca exponencialmente, numéricamente. Un plantador no debe estar conforme con un número limitado o poco de personas, según las capacidades de liderazgo que tenga ese plantador. El plantador no solo evangeliza, también debe discipular, estimados hermanos. Es la parte del crecimiento de la iglesia. Si un plantador no está haciendo discípulos en la nueva iglesia, difícilmente va a crecer.
Un plantador debe ser dedicado al crecimiento de la iglesia. Otra característica, el plantador tiene que tener relación con la comunidad. Debe de estar atento a lo que pasa en la comunidad. Un plantador debe saber qué necesidades tiene la comunidad. Debe de conocer la comunidad, la idiosincrasia de que viven, si hay bastantes familias grandes, pequeñas, si hay madres solteras, cuántos jóvenes hay, de qué trabajan, si hay profesionales, si hay comerciantes, cuántas pulperías, cuáles son las necesidades más apremiantes, sean de toda índole. Todo eso debe de saber el plantador. Aquí en esta parte yo siempre digo que el plantador debe ser sociable. Si una persona va a plantar iglesias y no es sociable, va a tener muchos problemas para que la gente lo conozca y él se dé a conocer. He visto mucha gente que tiene conocimiento de palabra, predican muy bien, enseñan muy bien, pero no son sociables. No se comunican con la comunidad, por lo tanto no saben las necesidades de la comunidad y qué es lo que puede hacer él para ayudar a la comunidad, porque a eso fue llamado. Un plantador debe tener relación con la comunidad. Es una característica fundamental de un plantador de iglesias. Otra característica, el plantador se adapta y es flexible. ¿Qué significa eso? Como dijimos en el punto anterior, un plantador conoce su comunidad. Como conoce su comunidad, entonces sabe el contexto donde está. Cuando hablamos de adaptarse y ser flexible, un plantador no tiene que llegar a imponer algo, porque cada lugar tiene su contexto, o sea, su cultura. Hay gente que va a plantar a las aldeas, caseríos, y es muy diferente plantar en ese tipo de lugares. Pueblos, ciudades, y dentro de las ciudades hay subculturas, y el plantador debe de saber eso, estimados hermanos. Entonces, debe de adaptarse. Cuando leemos en Gálatas 2:3 dice, debe ser romano entre romanos y griegos entre griegos, estimados hermanos. Un plantador debe de adaptarse al lugar. Si vas a ir con jóvenes y los jóvenes les gusta cierto tipo de vocabulario y música, no debe de ir a condenar por cómo hablan o se visten. Si vas a hablar con madres solteras o gente que vive en unión libre, no debe de juzgarles, sino que buscar la manera cómo apoyarles y ayudarles. Si vas a levantar iglesias donde hay gente que es comerciante, gente de clase media alta o gente de mucho dinero, también debes de entender y saber el vocabulario de ellos, el tipo de vida de ellos y adaptarte aún a sus horarios, estimados hermanos, al estilo de vida que llevan. Con el tiempo, tú a través de la palabra, del estudio de la palabra del Señor, esa gente se van a ir adecuando y conociendo más de la Biblia, de Dios, y ellos van a ir cambiando y acomodándose a Dios, al reino. Entonces, debes de adaptarte y ser flexible. No juzgues, no señales, estimado hermano. Muy bien. Y también dice en Filipenses 4:12, para afirmar este punto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay gente, y quiero hablar sobre esto, porque creo que es necesario, hay gente que planta iglesias y le va bien, crecen, se multiplican en todos los sentidos, hasta económicamente. Y hay gente que planta iglesias también y les cuesta más. Y pasa mucho tiempo y todavía la iglesia no se multiplica por diferentes razones. Hay veces que Dios te va a bendecir siendo un plantador de iglesias, hablando económicamente, pero otras veces vas a pasar muchos problemas de toda índole, que afectarán no solamente a ti como individuo, sino también a ti como familia. Entonces debemos de hacer como dice Filipenses 4:12, que Pablo está hablando a sus discípulos, que debe de que entender que no todas las cosas van a salir bien y no todas las cosas van a salir mal. Pero si tenemos un llamado de Dios, Dios estará con nosotros. Ejercita la fe. Esa es otra característica. Estimados hermanos, nosotros
cuando plantamos iglesias y como hablamos del punto primero, que uno ve el futuro de esa comunidad según el propósito redentor de Dios. Cuando hablamos de fe, ejercitamos nuestra fe, los plantadores ven algo donde nadie ve. Por eso es importante los plantadores en la iglesia, porque son los plantadores los que dicen en este lugar se necesita una congregación. Y es el plantador que motiva a través de la gracia del Señor y el Espíritu Santo a la congregación para ir a ese lugar a plantar iglesias. Otros dicen que es difícil, otros dicen que no se puede, pero el plantador dice que sí. Y es el plantador el que debe de convencer a través del Espíritu Santo, claro, a la iglesia o al pastor y a los líderes para ir a plantar iglesias. Espero que el convencimiento esté en el pastor y los líderes antes que al propio plantador. Así que ejercitamos nuestra fe. En Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No vamos con nuestras fuerzas, vamos con las fuerzas de Dios. No importa lo que venga, no ponga el obstáculo que haya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden que es una misión de Dios. Recordemos lo que dice en Mateo 28, 18. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues por tanto ir, dice. Por tanto ir y hacer discípulos. Él está diciendo que toda potestad le es dada a Él. Y Él dice que todas las cosas que hagamos en el nombre de Jesús se hará. Entonces confiemos en la promesa de Dios y confiemos de que Dios estará con nosotros, estimados hermanos. Entonces, estas son las características que debería de tener un plantador de iglesias. Las he resumido corto por el video, no quiero que sea largo, pero espero que tú como pastor o ministerio, si está visto este video, espero que te pueda ayudar esto para saber escoger a tus plantadores que van a ir a levantar una nueva iglesia o iglesias. Así que te motivo, estimado hermano, a que entres a la misión de Dios, a la misión de la iglesia, que ha dejado a la iglesia, ir y extender el reino, su reino, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la plantación de iglesias está en esa misión. Gracias por escucharme y verme. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal, Ensecris, Enseñanza Cristiana.